Hermano, buenas noches. Bendiciones del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre, ya tú has preparado nuestros corazones con la oración, con los cánticos, con las alabanzas. Ahora viene el refrigerio de tu palabra. Soy débil para esto, para estas cosas. ¿Quién es fuerte? Pero tú haces fuerte al débil. Tú te glorificas en medio de nuestras debilidades. Así que, Señor, te ruego en el nombre de Jesús y por los méritos de mi Salvador que hables a nuestros corazones. Que tu voz escuche en este lugar para que bebamos de ti, agua de vida eterna. El domingo nos decías con el pastor Julio: ¿quién tiene sed? El que tenga sed, venga y beba. Y tú, Señor, tienes fuentes inagotables de agua. Tu palabra es agua, tu espíritu es agua. Y beberemos, y beberemos, y beberemos, y saciaremos nuestra sed eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, definitivamente las pruebas son necesarias. Nuestra fe tiene que ser probada. El cristiano tiene que ser probado. Dios prueba al hombre. Bien lo dice el autor de Santiago en su libro, que dice que la fe es probada y que cuando la fe es probada, la fe, eso produce paciencia. Encontramos un episodio del Antiguo Testamento donde Dios probó a la nación de Israel. Ese texto lo vamos a encontrar en Éxodo 17, 1 al 7. Váyase colocando allá. Éxodo 17, 1 al 7, un pasaje muy conocido, donde Dios prueba a la nación de Israel con falta de agua, escasez de agua. Y hermanos, en medio de esta prueba salió lo que había en el corazón de este pueblo. Salió incredulidad, salió ingratitud y muchas cosas más. Vayamos al texto y comencemos a sumergirnos, a navegar en el texto. Éxodo 17, 1 al 7, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaf y Mariba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Observamos el primer versículo, hermanos. Los hijos de Israel han salido hace poco de Egipto. Ellos han sido libertados de la cautividad de años y años en Egipto. Y ahora el Señor, por su palabra, porque dice conforme al mandamiento de Jehová, Dios los lleva a un lugar muy específico. Los lleva al desierto en Refidín. Y grábese esta palabra: conforme al mandamiento de Jehová. Quiere decir que esto no era una idea de Moisés. Quiere decir que esto no era una decisión caprichosa del pueblo. Esto fue un mandato del Señor. Esto fue una orden del Señor. Y había algo particular en Refidín: no había agua para que el pueblo bebiese.
Muchas veces la ruta de Dios para nuestras vidas nos llevará a un Refidim, nos llevará a un desierto. Dios decidió llevar al pueblo por una ruta larga. Dios podía haberlos llevado bordeando la costa, pero Dios decidió internarlos en el desierto. Una ruta ciertamente larga, una ruta ciertamente desgastante, peligrosa, porque que falte el agua en el desierto, eso es grave. La deshidratación y la muerte ocurre en cuestión de horas, pero este era el mandamiento del Señor. Así que lo primero que tenemos que clarificar aquí, hermanos, este episodio de Éxodo 17 es mandato del Señor, es el camino de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito del Señor? Probar a su pueblo, probar a su pueblo. Vaya un momentico a Deuteronomio 8, y vamos a encontrar aquí un detalle que nos va a confirmar esto. Versículos 2 y 3, Deuteronomio 8. Y dice así: años después, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Y grábese esto: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Las pruebas, hermanos, sacan lo que hay en nuestros corazones, y el Señor quiso probar en Refidim a su nación, a su pueblo. El Señor quería saber lo que había en el corazón, para saber si la nación había de guardar o no sus mandamientos. ¿Estamos guardando sus mandamientos en medio de nuestro Refidim? En nuestra prueba, ¿estamos siendo fiel a ese llamado de las Escrituras? Hermanos, las pruebas polarizan. Voy a explicar el término. ¿Qué es esto de polarizan? No es cuando usted le coloca ese plástico al carro, no, eso es polarizar. Polarizan es hacer que dos o más tendencias se opongan. Un ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, mire esta frase: la delicadeza del asunto polarizó las opiniones en el debate. Cuando las pruebas polarizan, eso producirá determinadas reacciones contrarias en unos u en otros. Cuando somos golpeados por las pruebas, puede salir paciencia, paz, mansedumbre, misericordia, gracia, pero también puede salir otra cosa. Puede salir frustración, puede salir orgullo, puede salir depresión. Algo es seguro, hermanos: Dios te probará y Dios me probará. Dios probará a nuestra iglesia local. Estamos siendo probados en este momento. Dios hará eso. Dios probará para examinar lo que hay en nuestros corazones, nuestras convicciones, el nivel de la verdad, el nivel en que la verdad ha permeado nuestros corazones. Santiago, el texto que mencioné al principio, es Santiago 1:2. Y Santiago dice acá al pueblo, a la iglesia: tengan por sumo gozo, no es cualquier gozo, sumo gozo, por cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, ¿usted le está pidiendo al Señor paciencia? Bueno, Dios entonces le va a dar pruebas, porque precisamente las pruebas producen esa paciencia. En la parábola del sembrador, por ejemplo, vemos un ejemplo claro de una reacción equivocada frente a las pruebas. Recuerden que una parte de la semilla cayó junto a los pedregales. Salió el sol y quemó esa planta. ¿Por qué? Porque tenía poca raíz. Y el Señor, explicando esa parábola, entonces habla precisamente de esas pruebas. Cuando las pruebas salen, queman, porque no hay fondo, no hay raíz. Y esto es exactamente lo que está sucediendo ahora, y va a suceder cuando entremos al texto.
en el corazón del pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué haremos entonces en medio del desierto en Refidín cuando vengan las pruebas? ¿Nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones? ¿Vamos a dejarnos llevar por las inclinaciones pecaminosas que aún hay en nuestro corazón? ¿O seremos fieles a las Escrituras? Seremos fieles al llamado del Evangelio. En Refidín se mostró el corazón del pueblo. Leamos el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Una prueba dura, deshidratación fija. Esto era de vida a muerte, hermanos. Se acabó el agua. El desierto, 40, 50 grados. ¿Cuánto podría durar el pueblo con vida? Era cuestión de urgencia. Pero en lugar del pueblo de humillarse delante del Señor, en lugar del pueblo rogar por esa agua, porque el pueblo ya había visto el poder de Dios, hacía poquito les había dado maná del cielo, hacía unos días había descendido pan del cielo para alimentarlos. Habían visto el poder de Dios en Mara, cuando llegaron a un sitio después de 3 días muertos de sed y no pudieron beber esas aguas, estaban amargas. Pero Dios volvió esas aguas consumibles, las volvió dulce. Habían visto el poder de Dios. Cuando el Señor abrió ese mar rojo y cruzaron en seco y sus enemigos fueron destruidos, había suficientes pruebas de esa gloria de Dios, de esa misericordia y de esa gracia de Dios. Hombre, humíllense delante del Señor, rueguen por su misericordia. El Señor les da el agua. Pero ¿qué pasa con este pueblo? En lugar de pedir esa misericordia, el pueblo se rebeló contra Dios. Miremos lo que dice el versículo 2, 17:2. Altercó. Y grabes esta palabra porque vamos a estar dándole vueltas a esta palabrita. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice que el pueblo altercó con Moisés. La traducción de nuestra Reina Valera, esa palabra en hebreo tiene una significación mucho más fuerte de lo que está establecido aquí. No es que simplemente el pueblo se disgustó, no es que simplemente el pueblo estaba bravo. Esa palabra altercó tiene un significado mucho más profundo. Se trata de que el pueblo probó a Dios. El pueblo entabló un pleito con Dios. Es una demanda judicial lo que está sucediendo aquí. Es por eso que este lugar después fue llamado, y lo van a leer en el versículo 7, fue llamado Masaf y Meriba. ¿Qué es Masaf? Apúntelo por ahí. Masad, poner a prueba. Masad, poner bajo juicio. El pueblo puso bajo prueba a Dios. ¿Y qué significa Meriba? Meriba significa entablar un litigio. Es una acción legal. El pueblo va a ejercer una acción legal contra Dios. Esa palabra que traduce o que se utiliza aquí o que se traduce altercó, se utiliza la misma palabra hebrea en otros pasajes. Por ejemplo, se encuentra en Jeremías 25:31. Jeremías 25:31. Ahí dice que Jehová tiene juicio contra las naciones. Ahí se utiliza la palabrita altercó, obviamente en hebreo. También se utiliza en Miqueas 6:2. Miqueas 6:2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará, ahí está la palabrita, y altercará con Israel. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Así que esta palabrita altercó en otros pasajes de las Escrituras se traduce pleito, se traduce Jehová tiene juicio, y es precisamente lo que el pueblo está haciendo y va a hacer en este momento.
Mire lo que dice Salmos 95 del 7 en adelante. Salmos 95, 7 en adelante, que nos ayuda a confirmar y a comprobar esto. Este salmo se refiere a ese hecho particular en Meriba. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaf en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y grábese esto: me probaron y vieron mis obras. Que Dios pruebe a los hombres, lo comenzamos a decir al principio, es lo normal, es lo correcto. Dios probará nuestros corazones, pero que el hombre pruebe a Dios, pero que el hombre tiente a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí este pueblo engreído, orgulloso, este pueblo pecaminoso va a probar a Dios. Para los israelitas, Dios había incumplido su pacto, porque Dios había prometido que los iba a llevar a la tierra de Canaán, pero ahora van a morir. Ellos sienten que ya van a morir, y entonces Dios incumplió su pacto. Por lo tanto, el pueblo va a juzgar a Dios. ¿Cómo les parece esto? Los pájaros tirándole a las escopetas. Ahora sale el corazón incrédulo de la nación, del pueblo. Leamos Éxodo 17:3. Mira lo que dice el pueblo. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Este pueblo está acusando a Moisés, y como Moisés es el mensajero de Dios, pues están acusando a Dios. Este pueblo está acusando a Dios. ¿Y de qué lo está acusando? De genocida. Una palabra fuerte, ¿cierto? ¿Qué es genocidio? Genocidio es una persona o grupo que aniquila de manera sistemática, organizada e intencional a un grupo social. Eso fue lo que se vivió, por ejemplo, en Ruanda con los Hutu y los Tutsi, 1 millón de muertos. Eso fue lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, el imperio nazi exterminando a la nación o al pueblo judío, 6 millones de muertos. Están acusando a Moisés y al Señor de eso. Nos has traído aquí para exterminarnos. Qué corazón tan incrédulo, qué ingratitud la de este pueblo. Éxodo 17:4 dice ahora: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Este pueblo está furioso. Este pueblo tiene negras intenciones. Este pueblo quiere pasar bajo el juicio y las piedras, porque esa era la sentencia del pueblo judío cuando en un juicio era culpable una persona, el apedreamiento. Moisés dijo: me van a apedrear, Señor, me van a apedrear. Este pueblo ha juzgado a Dios y ha encontrado a Dios culpable, y como no pueden matar a Dios, entonces van a matar a su siervo, a su instrumento, a su mensajero. Van a matar a Moisés. Dios nos mintió, y como Moisés es su mediador, entonces Moisés debe morir. Para ellos Dios incumplió el pacto, y Moisés, que es el mediador de este pacto, debe morir. 17:5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano, en tu mano, tu vara con que golpeaste el río, y ve. Aquí encontramos otros elementos que nos confirman que esto se trata de un juicio. Es un caso legal, es un pleito judicial. Aquí están claramente los elementos. Primero, pasa los ancianos de Israel. Los ancianos iban a obrar como testigos. Esto es un juicio con todas las de la ley.
El pueblo, los ancianos, serán testigos en este caso. Pero además le dice, lleva tu vara. Un detalle muy importante. La vara es un símbolo de autoridad, es un símbolo de juicio. Y recordemos que esta vara había sido utilizada para golpear el río, y ese río en Egipto se convirtió en sangre. Y además Moisés, que es el que va a actuar como juez. Tenemos la vara como símbolo de justicia, tenemos los testigos, los ancianos, y tenemos al juez, a Moisés. Esto es un pleito judicial con todas las de la ley. Este pueblo va a sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Y lo más increíble es lo que viene a continuación. Y aquí está la línea melódica de nuestro pasaje. Aquí está el corazón del pasaje. Aquí está uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia del Antiguo Testamento. Mire la respuesta de Dios ante esta osadía de este pueblo. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Que Dios va a estar delante de los hombres? Son los hombres los que están delante de Dios. En el día final, el juez, el Cordero, juzgará a vivos y a muertos. Todos estaremos delante de Él para escuchar de Él su veredicto. Somos los hombres los que tenemos que estar delante del juez del universo para ser justificados, para ser perdonados o para ser juzgados y condenados. Pero es Dios el que está delante. He aquí yo estaré delante de ti, delante de ti. ¿Dónde? En la peña, la roca, en la peña de Horeb. Es claro que las Escrituras usan la expresión roca para referirse a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 32:3 y siguientes dice, Deuteronomio 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Más adelante en el verso 15 del mismo 32 dice que dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y Deuteronomio 32:18 y más abajito dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu creador. Así que Dios estará en la roca y la roca será golpeada por la vara, que es un instrumento o símbolo de justicia. Dios va a perdonar a este pueblo. Claramente se ve porque dice que le va a dar agua. Golpea la roca y la roca dará agua para satisfacer la sed de este pueblo. Y dice, Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos, de los testigos. Dios va a perdonar al pueblo, pero el pecado del pueblo no puede ser pasado por alto, hermanos. Dios no puede pasar por alto su justicia. La justicia de Dios tiene que ser vindicada. Pero en este episodio, en lugar del pueblo recibir el golpe de la ira de Dios, es Dios en la roca quien va a recibir el golpe. Dios está en sustitución de este pueblo. ¿En dónde? En la roca. Y la roca será castigada para que esta roca dé agua de vida a este pueblo y Dios pueda perdonar a este pueblo pecador. El pueblo cometió el pecado, el pueblo merece la justicia de Dios, pero es la roca la que recibe el golpe y el pueblo recibe el beneficio. Claramente, hermanos, aquí está el Evangelio, la roca de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado en aquella cruz del Calvario por la vara de la justicia de Dios, por la vara de la justicia del Padre. ¿Fue culpa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue su pecado?
Absolutamente no. Fue el pecado nuestro. Fue el pecado de su pueblo. Fue el pecado de su iglesia. Fue el pecado de sus ovejas. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Dios no puede simplemente declarar amnistía y perdonarnos así nomás. Hemos pecado. Tenemos una deuda con su justicia. Y su justicia tiene que ser satisfecha. Y la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Dios, el Hijo, se volvió hombre, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que en su cuerpo Él recibiera el golpe. Y nosotros recibiéramos la justificación, el perdón por medio de la fe. Es Cristo nuestro Señor quien obra en sustitución de pecadores, para que nosotros obtengamos el beneficio. ¿Cuál beneficio? Miremos Salmos 78, 15 en adelante. Miremos cuál beneficio. Vamos a la historia en Horeb y miremos el beneficio que recibió el pueblo. Salmos 78, 15 en adelante. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Hermano, lo que salió aquí no fue un chorrito. Cuando la roca fue golpeada en Horeb, no salió un chorrito de agua, salieron torrentes, inundaron la tierra. Eso fue, hermano, tremendo. Eso fue aguas como ríos, agua en gran cantidad, abundante. Y hermanos, esa roca que fue golpeada en Horeb fue Cristo, fue nuestro Salvador Jesucristo. Y no estamos alegorizando las Escrituras. ¿Por qué? Porque el propio Pablo se encarga de confirmar esto. Recuerden, el mejor intérprete de la Escritura es la propia Escritura. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 1 y siguientes, que esa roca que fue golpeada fue Cristo. Miren lo que dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Cristo es la roca golpeada para que el pueblo viva. El pueblo es salvado de morir mediante el agua que salió de esa roca de Horeb. Miren lo que dice el verso 7. ¿Qué dijo el pueblo? Tremenda frase, hermanos. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pueblo tan osado? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Quizás tú o yo hayamos dicho eso y lo estemos diciendo, sino con palabras, con acciones. Aquí estamos en nuestra prueba, estamos en el desierto, estamos en Refidín, y la circunstancia nos está golpeando. Y tú te preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y aunque no lo diga textual, usted lo puede estar manifestando con acciones y diciendo esto: ¿está Dios conmigo o no está conmigo? La pregunta o la respuesta a esta pregunta al pueblo de Israel era: claro que está Dios con el pueblo de Israel. Y no solamente está entre ellos, está en lugar de ellos. En el monte de Horeb, Dios estuvo en lugar del pueblo. En la roca de Horeb, Dios estaba en sustitución del pueblo, para que el golpe lo recibiera la roca. Dios, sin pasar por alto su justicia, perdonó a este pueblo incrédulo, este pueblo desagradecido, lo perdonó. Mediante la cruz y el golpe que recibió nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad hecho carne, Dios nos perdonó.
Dios nos libró y nos dio de su agua. Porque el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. Así que cuando hablamos de beber agua espiritual, ¿de qué estamos hablando? Ahí cantábamos ahorita, la palabra, la verdad. Es esa verdad, el agua que sacia nuestra sed, pero es el Espíritu que Dios ha enviado a morar en cada uno de nosotros, si hemos creído. Y ese Espíritu de Cristo es el agua que nos llena. En Juan 4:13 respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua. ¿Cuál agua? La que Él da. Cualquiera que bebiere de esta agua. En el contexto está hablando con la mujer samaritana. Entonces, el agua que le estaba ofreciendo del pozo de Jacob. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En la cruz del Calvario, nuestro Cristo, la roca de nuestra salvación, fue golpeado. Un romano golpeó su costado y de él salió sangre y salió agua. Esa sangre es el precio por nuestra justificación. Esa sangre de valor infinito es el pago por nuestra iniquidad y para cancelar nuestra deuda. Pero salió agua mostrando o indicando nuestra santificación. Cada vez que bebemos del Espíritu, cada vez que bebemos de la verdad, somos limpiados, somos purificados. Años después, 40 años después, sucede una escena particularmente parecida. El pueblo vuelve a tener sed y vuelven a murmurar. Y el Señor le dice en Números 20, versículos 8 en adelante: Moisés, háblale a la peña a la vista de ellos, y la roca te dará agua. Háblale. Pero Moisés estaba enojado. Moisés estaba muy bravo con ese pueblo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Golpeó con su vara 2 veces. ¿Y qué pasó? Salieron muchas aguas y bebió la congregación. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Alguien se preguntará: ¿pero qué tiene de malo? Pues, era hablarle, pero sí le dio golpecito. Eso tiene un grave pecado, hermanos. Dios ha ordenado que le hable a la roca. ¿Por qué? Porque la roca solo podía ser golpeada una vez. Hebreos lo dice: Cristo murió una sola vez y para siempre. Él derramó su sangre una sola vez y para siempre. Él fue golpeado una sola vez y para siempre, para santificarnos. Así que lo que hizo Moisés fue sumamente grave. La prueba a Moisés no pasó la prueba en este momento. Salió de su corazón lo que no tenía que salir y sufrió el precio, sufrió el castigo. Si somos hijos y no bastardos, en medio de la prueba en el desierto, seremos golpeados, hermanos. Seremos golpeados por la vara de la disciplina de nuestro Dios. Pero gloria a Dios por eso, porque ese golpe sacará lo impuro, lo imperfecto. Así como el oro debe ser probado por el fuego, esta fe nuestra, que es más preciosa que el oro, esta fe tiene que ser probada por el fuego del desierto. ¿Para qué? Para que lo impuro salga y sea quitado, y el oro, que es nuestra fe, sea cada día más perfeccionada. Aplicaciones. Primero, no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias. Es que Dios no me ama. Es que Dios se olvidó de mí, porque mire esta enfermedad, porque mire esta situación. Y comenzamos a murmurar, comenzamos a dudar de Dios. Hermanos, Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, y la demostración es que envió a su Hijo a morir en la cruz.
para redimirnos de nuestra iniquidad. Ante las crisis, segunda aplicación, tenemos dos opciones. Uno, agradecer a Dios por lo que nos ha dado en Cristo, perdón de pecados, salvación y vida eterna. O podemos quejarnos, endureciendo nuestros corazones contra Él. Tercero, la queja y el descontento es un veneno, es una afrenta contra Dios. Esa queja está mostrando que no estamos acorde, a gusto con las circunstancias actuales. Pero ¿quién llevó al pueblo de Israel por el camino del desierto? Fue Dios. ¿Quién te llevará a ti y a mí por el camino del desierto? Será Dios. Y lo hará porque va a probar nuestros corazones. El desierto, entonces, otra aplicación, reveló, hermanos, lo que había en el corazón y muestra lo que hay en nuestros corazones. El sacudón que nos pegue el Señor mostrará lo que hay en nuestros corazones. Y hace poco vivimos situaciones aquí en la iglesia local por la cual fuimos sacudidos. Y salió de nuestros corazones y de muchos corazones salió cosas diversas. Salió cosas particularmente contradictorias. En unos salió ingratitud, lastimosamente fue así. En unos salió impaciencia. No salió misericordia, no salió gracia, no salió amor, no salió perdón, salió todo lo contrario. Que nadie piense ni por un momento, hermanos, que los cristianos estamos exentos de cometer los pecados que cometió la nación de Israel cuando fue probado en Refidim. Dios nos coloca en situaciones a veces que parecen no tener pies ni cabeza. Y debemos decirlo, hermanos, con vergüenza, muchas veces nos olvidamos por completo de lo que hemos recibido del Señor. Nos olvidamos de su bondad, de su sabiduría, porque Él al fin y al cabo es el dueño de las circunstancias, y si estamos viviendo esto es porque Él quiere hacer algo en nosotros, y es parte de su bondad. Dudamos de su sabiduría, nos llenamos de amargura, de descontento. ¿Acaso eso no fue lo que pasó en los que estaban aquí con nosotros acompañándonos? Hermanos, recordemos que Él ha decretado algunas cosas para nosotros, y nos va a llevar por caminos diferentes, y nos va a probar. Ahora, puede ser que nosotros no expresemos ese descontento, ese altercar con palabras. Puede ser que no expresemos literalmente que estamos amargados, pero si estamos amargados contra las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Hablamos contra ellos, así como el pueblo habló contra Moisés. ¿Acaso no eso fue lo que pasó? Hablaron contra la autoridad de Dios en la iglesia. Descontento. ¿Están descontentos con el hombre? ¿Con Dios? Es una prueba de incredulidad. Es una prueba de amargura en el corazón. Alguien puede decir, no, yo no estoy amargado contra Dios. No, estoy tranquilo. Pero sí estoy amargado con lo que me está pasando, con las circunstancias. Pero ¿acaso Dios no es el que gobierna las circunstancias? ¿Acaso no es Dios el que controla las circunstancias? Quéjate contra la circunstancia, te estás quejando con Dios. Estás cometiendo este pecado, hermano, que está en la Biblia y que cometió el pueblo de Israel. Esa queja tuya y mía, esa murmuración tuya y mía, es contra Dios. ¿Qué hacer ahí, hermano? ¿Qué hacer ahí? Volvámonos a Cristo, volvamos al Evangelio. Miremos al Señor. Cuando Él fue probado, cuando Él vivió su Refidim más duro en esa cruz, ¿qué salió de Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué salió de Él? Este día, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Salió de Él bondad, salió de Él mansedumbre, salió de Él perdón, misericordia. Que salga lo mismo de nosotros. Ellos se han ido y escucho las palabras de este hombre que envió el Señor, Pastor Julio. ¿Qué tienen que hacer? Perdón. ¿Qué tienen que hacer? Oren por ellos. ¿Qué tienen que hacer? Manifiesten su gracia para con ellos. Oremos por ellos. Que el Señor les ayude.
Que esta prueba también les sirva a ellos, a todos nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Oremos y colocamos una canción. Padre, gracias por tus propósitos, porque tú utilizarás todas las circunstancias y todas ellas obrarán para nuestro bien. Esto es porque hemos sido llamados conforme a tu propósito, para ser hombres y mujeres conformados a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir la realidad del escritor Santiago, que nos podamos gozar en medio de las pruebas, porque seguro producirá paciencia. Ayúdanos pues a soportar, Señor, ayúdanos pues a confiar en ti en medio de nuestro refidim, a no dudar de ti ni de tu provisión. Guarda nuestros corazones de la incredulidad, guárdanos de la ingratitud, guárdanos de murmurar, guárdanos de hablar necedades, Señor, palabras impías, reacciones pecaminosas. Tú has enviado las circunstancias, Señor, para probar esta nuestra fe. Fortalécela pues, oh Señor, fortalécela. Hemos de venir hoy y todo el tiempo a este lugar a beber de ti, a beber para que cuando seamos sacudidos como un vaso, salga, Señor, agua limpia. Porque dices, de su interior correrán ríos de agua viva, agua pura, agua limpia. Deposita pues tu agua, Señor, en medio de estos vasos, aún llenos de suciedad, aún llenos de impurezas. Y Señor, y sacude para que salga esta impureza, sacude para que salga estas tinieblas todavía de nosotros. Llénanos de luz, Señor. Derrama tu luz en estos vasos frágiles, en estas jarrones, Señor, que están todavía muy oscuros. Alúmbralos, y si alumbra Cristo, Señor, entonces saldrá lo que tiene que salir conforme a la Escritura: bondad, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, cuando seamos sacudidos, Señor. Gracias por habernos sacudido estos días. Gracias porque has dado una lección a este pueblo. Nos has enseñado, Señor, con tu pedagogía gloriosa, por medio de la vivencia, por medio de la práctica. Rogamos por estas personas que se fueron. Rogamos por Fader y su familia. Rogamos por Blanca Trinidad. Rogamos por Carlos, su esposa, y todas las personas que con él estuvieron, Señor. Ayúdales, Padre. Llévalos de tu gracia, Señor. Llévalos por este desierto y dales a beber de tu agua, Señor. Tú fuiste golpeado en la roca para darle agua al sediento. Y como lo decía el pastor Julio el domingo, produce sed en ellos, en nosotros. Produce sed, porque si no sentimos sed, no buscaremos el agua de vida. Produce sed en nosotros y sácianos, Señor. Sácianos. Cantemos.